Recientemente salieron los resultados de la encuesta de State of CSS 2023. Esta es una encuesta que se hace cada año, en la cual pues cualquiera puede participar y votar por aquellas funcionalidades, frameworks o librerías que más utilizan, en este caso de CSS. Probablemente ya también hayas visto algún otro youtuber o algún otro video en donde se habla a lujo de detalle de todos los elementos que componen esta encuesta y los resultados. Entonces, para no copiar lo mismo o estar aquí 1 o 2 horas platicando de cada uno de esos resultados, voy a publicar algunos videos para ir recopilando lo más importante o lo más interesante que salió en esta encuesta desde mi punto de vista. Y vamos a empezar hoy con algunas características o propiedades en CSS que quizá no conocías. Quizá ya no sea tanta sorpresa, pero CSS como lenguaje se sigue extendiendo cada año. Hay nuevas APIs, hay nuevas propiedades, nuevas funciones y creo que es interesante conocerlas aunque sea de primer vistazo, para que posteriormente, si nosotros tenemos algún problema o queremos replicar algún efecto y no sabemos cómo hacerle, probablemente algunas de estas propiedades o funcionalidades nos puedan ayudar. Entonces vamos a revisar rápidamente las 5 más interesantes que encontré de la encuesta de State of CSS. Vamos a empezar por una de las más interesantes desde mi punto de vista y se llama Font Palette. Esta es una nueva propiedad en CSS la cual nos permite trabajar con fuentes de color. Las fuentes de color quizás son uno de los elementos que probablemente pocos hemos utilizado, pero resulta que ya existen tipografías o fuentes las cuales tienen color y con las cuales podemos jugar y configurarlas con los colores que más nos gusten. Específicamente hay ahorita 2 tipos de fuentes o digamos 2 estándares que son soportados por todos los navegadores. Hay muchísimos más, pero no todos están soportados. El primero se llama Color B0 y Color B1. Este es básicamente el mismo, hace referencia al mismo estándar, pero uno es la versión 0 y la versión 1. Entonces, ¿cómo se ve esto? Es decir, ¿cómo funcionan estas fuentes ya una vez que les aplicamos color? Se ven de esta forma. Nosotros vamos a tener la propiedad Font Palette Values para poder especificar una fuente y una paleta de colores base. Ahora, como les decía, no cualquier fuente tiene la capacidad, una, de soportar colores por defecto, es decir, como la que vemos en la imagen, y 2, que se le puedan modificar. Por eso es importante este estándar de color B0 o color B1. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de cómo podemos cambiar el color de una fuente basada en una paleta de colores, tanto en grises como morados como en colores menta. La segunda propiedad que vi interesante en la encuesta de CSS es View Transition API. De hecho, ya platicamos un poco sobre cómo funciona esta API. Y de hecho, por ejemplo, si se fijan recientemente en algunos anuncios, por ejemplo con Astro, le dan todo el soporte completo a través del framework a esta API. Si quieres conocer un poco más sobre cómo poder inicializar tus View Transitions de una forma sencilla, prácticamente con una sola línea de código, tengo un tutorial aquí en el canal en donde podemos hacerlo. Pero básicamente lo que nos permite esta API es poder animar esa transición entre 2 elementos. Esto funciona con base en el DOM, es decir, cuando muta nuestro DOM es que el navegador va a tomar, digamos, fotos de cómo se veía antes ese DOM y cómo se veía después. Entre esos 2 frames o fotogramas va a aplicar una transición, la cual nosotros podemos manipular o configurar para integrar animaciones personalizadas. Nuestra siguiente propiedad es Object View Boxed. Lo interesante de esto es que resuelve uno de los problemas que quizás son más comunes al momento de trabajar con imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de que tenemos una imagen inicial, pero a lo mejor al momento de presentarla en nuestro sitio web o aplicación, nosotros queremos aplicarle un crop o recortarla. ¿Qué quiere decir? Que podamos mantener el mismo aspect ratio, pero digamos que es como si le hiciéramos un zoom a esa imagen. Hay muchas técnicas actualmente para hacer eso a través de imágenes, a través de aspect ratio y modificar un poco los tamaños, object fit y algunas otras propiedades. Pero con esta nueva propiedad, Object View Box, lo que vamos a poder hacer es nosotros especificar el porcentaje que queremos cubrir de la imagen. Aquí tenemos un ejemplo en donde una imagen original es de formato vertical y tenemos 2 imágenes adicionales basadas en esa imagen
pero con diferente viewbox, en donde estamos configurando a nivel de porcentaje, digamos que el viewbox o la parte visible que queremos que se muestre como resultado final en nuestra imagen, y al final estamos manejando imágenes o algún otro elemento que nos esté permitiendo recrear este efecto. Funciones trigonométricas. Si pensabas que en CSS no necesitabas aplicar operaciones complejas, pues sí, ahora ya está disponible el que podamos utilizar funciones trigonométricas como sacar el seno, el coseno, la tangente y sus inversas para poder realizar diferentes operaciones. Ahora, ¿esto realmente cómo se traduce en efectos o digamos en aplicaciones útiles a nivel de CSS? La verdad es que aquí puede ser muy variable. Lo más importante yo creo es que si tú tienes claro de cómo funcionan estas funciones a nivel matemático, es decir, qué hace referencia el seno o coseno, la tangente o alguna otra función trigonométrica, probablemente a nivel de interfaz o de efectos puedes crear ciertas animaciones o ciertos comportamientos que de otra forma tendrías que haberlos hecho con JavaScript. Una de las propiedades más importantes que creo que van a cambiar mucho el cómo escribimos CSS es property. Esta nueva sintaxis lo que nos permite es poder definir propiedades personalizables directamente en CSS para después reutilizarlas. Esta es la sintaxis de cómo la definiríamos. Vamos a empezar por el @property y a continuación el nombre de nuestra propiedad. Actualmente nos pide 3 propiedades. 1, la sintaxis, es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de porcentajes, de medidas, de colores, etc. Vamos a inicializar nuestra propiedad con un valor. Por ejemplo, en nuestro caso, si vamos a hablar de colores, vamos a especificar que el color inicial sea verde. Y después la propiedad de inherits, es decir, si yo puedo hacer que esta propiedad se herede para que en vez de volver a especificar el mismo valor, pueda utilizar el valor de inherits para que jale el valor más próximo en donde haya utilizado previamente mi propiedad. Así se vería un ejemplo básico en donde, por ejemplo, estoy definiendo un color de gradiente inicial. Es de tipo color. Le voy a dar un color inicial blanco y no le voy a permitir que se herede. Y a continuación tengo 2 elementos, .el y .el hover. Entonces yo inicializo mi propiedad con el valor de white y a partir de ahí es como si fuera una variable en CSS. Entonces puedo volver a mandar a llamar a gradient start tanto en mi background como en mi transition, y cuando yo quiera cambiar el valor de esa propiedad voy simplemente a especificarla con el nuevo valor. Esto va a ser bastante útil y abre la puerta a que podamos definir propiedades mucho más avanzadas en un futuro para CSS. Y por último tenemos las capas en cascada. Las capas en cascada lo que nos permiten es definir literalmente layers o capas a través de la sintaxis @layer, en donde nosotros vamos a poder especificar los estilos como si fueran bloques y nosotros vamos a poder decidir quién tiene más procedencia o más especificidad. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 capas, la de page y la de site. Cada uno tiene el mismo selector para el H1 con las mismas propiedades, pero con valores diferentes. Entonces, teóricamente, por cómo funciona CSS basado en cascada, pensaríamos que site, que tiene un color verde y es underline, debería tener más especificidad o más procedencia que page. Sin embargo, con layer nosotros estamos especificando la procedencia de derecha a izquierda. Y es así como el resultado al final termina siendo que el color de texto sea rojo y que esté sobrelineado. Esta nueva característica tiene muchísimas más propiedades y formas de personalizar. Bueno, a simple vista, de nuevo, este es un ejemplo básico de cómo llegaría a funcionar. Y es así como llegamos al final de este video, devs. Me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles de estas propiedades ya las conocían, habían escuchado hablar de ellas o ya las están utilizando en sus proyectos actualmente? Muchas propiedades que vemos en la encuesta de State of CSS todavía son experimentales y de hecho son tan experimentales que a lo mejor solamente están soportadas en 1 o 2 navegadores. Sin embargo, estas que les presenté están casi soportadas por todos los navegadores, por lo cual ya podríamos empezar a hacer pruebas, pero como siempre les digo, tratar de validar que efectivamente estén soportadas o por todos los navegadores
o simplemente dejar estas funcionalidades a modo de prueba para, digamos, no empezar a segmentar nuestras aplicaciones o sitios web basado en que en un navegador funciona y en otro no. De hecho, ya hice un video sobre cómo está el problema de Firefox justamente por este tipo de features nuevos. Pero en fin, devs, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Gracias por sus likes, como siempre. Gracias por seguir apoyando el canal. Nos vemos la próxima con más videos, más tutoriales y más chisme sitio web. De mi parte es todo. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.